Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Voy a leer primero de Reina y Valera 60. Y luego voy a leer de la Biblia textual. Primera Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Leo la Biblia textual. El cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, que es la norma de la iglesia, la palabra del Señor, que es la manera que Dios dejó para edificar su casa, su palabra, nosotros nos acercamos a ella y empezamos a conocer los planes de Dios revelado para la humanidad, planes revelados en la eternidad, antes de que todo existiese. Y en esos planes que Dios diseñó, después del diseño del hombre, Dios ve efectivamente que el hombre va a morirse, la raza humana va a entrar en una condición pecaminosa, en una condición de muerte, en una condición deplorable. Dios diseña entonces el plan de la redención. ¿Listo? Y la iglesia, permítame utilizar esta expresión, porque finalmente la iglesia no es un lugar. La iglesia es el conjunto de redimidos de todos los tiempos y edades que pasó por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Listo? La iglesia es el lugar, permíteme utilizar este término, donde los hombres y mujeres que hacen parte de la iglesia conocen cuál es el negocio de Dios. Hermano, ¿por qué utiliza el término negocio de Dios? Usted ha leído la escritura en Lucas, cuando el Señor Jesucristo se hallaba haciéndole preguntas a los maestros de la ley. Y creo que a su vez ellos también le estaban preguntando a él. Entonces María, buscando a su hijo, porque las caravanas, por ejemplo, donde vivían ellos, para ir a Jerusalén, una caravana de 3 días más o menos. En ese tiempo no existían los vehículos, no existían los carros, el tren, los aviones, etcétera, etcétera. Y entonces, caravana de 3 días, llegaron a la casa, venían de adorar, y se volvieron para su casa, y Jesucristo no aparecía, siendo un niño. Y María, ¿qué pasó? Y se devolvieron otra vez cuando llegaron, lo encontraron en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y entonces ahí donde nosotros entendemos que el Padre tiene negocios. Bueno, así traduce Reina y Valera 60, ¿cierto? No sabía que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. O sea, quiere decir que Dios, el Padre, tiene un negocio acá en la tierra. Y no estamos hablando ni de teología de la prosperidad ni nada de eso. Dios tiene un negocio en la tierra. Creó a los hombres se perdieron. Y Dios diseñó un negocio. Y el negocio de Dios podemos resumirlo, si se puede de alguna manera, en ese versículo que acabamos de leer. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que el hombre que Él creó, que se perdió. ¿Por qué el hombre que Dios creó se perdió? Porque pecó. Cuando peca, entonces el apóstol Pablo ve al hombre que pecó, la raza humana, y lo utiliza un término muy particular para referirse a él. Y dice, el viejo hombre. ¿Lo ha leído? Término casi exclusivo de Pablo. Cuando utiliza el término viejo hombre, es porque él está viendo la creación de Dios que cayó en pecado. Esa creación que cuando Dios la creó era nueva, porque era recién sacada de las manos del Creador, y para que me entienda en términos prácticos, recién sacada del horno. Estaba calientica. Y esa creación era nueva en todo sentido. Entonces, cuando peca, se pierde y Pablo dice, se vuelve vieja. Y utiliza este término, palaios antropos. Esa palabra palaios es la palabra griega para antiguo, viejo.
Esa palabra palaios viene de paleontología. ¿Sí? Cosas viejas, cosas antiguas. Entonces, como el hombre se volvió viejo, Dios entonces puso en marcha un negocio. Y los hombres y mujeres que conocen el negocio de Dios se llama la iglesia. No hay otro ser humano en la faz de la tierra que conozca el negocio de Dios más que la iglesia. ¿Cuál es el negocio de Dios? Primera de Timoteo 2, versículo 4. Él desea que los hombres que creó y se perdieron, ¿por qué? Porque recuerda lo que le dijo Dios a la mujer y al hombre. El día que comas, ciertamente morirás. El hebreo y el griego lo tiene redundante, de muerte morirás. Claro, el hombre desobedece, muere. Romanos 6, la paga de pecado es muerte. ¿Qué quiere decir entonces? Que el ser humano tiene como paga, como recompensa la muerte por haber pecado. Toda la raza humana. Entonces, como toda la raza humana está en un estado de condenación, de decaimiento, de muerte, Dios no quiere ver a su creación en esta situación. Porque Dios no creó el hombre para que viviera en muerte, para que viviera en sufrimiento y para que viviera en dolor. Dios creó al hombre para que estuviera con él en la gloria. La muerte interrumpió temporariamente el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a diseñar un plan para poder llevar nuevamente los hombres y mujeres que Él creó a la gloria. Y entonces, ese es el negocio de Dios. Y mira a Timoteo, entonces quiere salvar a los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿De qué somos salvos nosotros, hermano? Nosotros somos salvos de dos cosas. Somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya la ira de Dios no está sobre su vida. Entonces ahora el Señor Jesucristo con su obra en la cruz lo salvó de la ira de Dios. Cosa terrible es caer en la ira de Dios, hermano. Entonces ahora nosotros, por eso los cristianos mantenemos contentos y felices, porque el Señor nos salvó de su ira. Y no solo de su ira, nos salvó de la gehenna de fuego, en términos de Reina y Valera, del infierno. ¿Usted no está contento por eso? Todos los días, Señor. Hay veces nos abruma en el interior pensar de lo que el Señor nos salvó, hermano. Nos salvó de una condenación eterna. Y yo sé que nosotros tenemos muchas dificultades en nuestro peregrinaje, ¿cierto? Problemas de todo tipo, persecuciones de todo tipo, ¿cierto? Pruebas de todo tipo. Pero el creyente es la única persona sobre la faz de la tierra que tiene un gozo diferente y sobrenatural. Porque esta sonrisa es para toda la vida, hermano. El Señor nos salvó del infierno. O sea, nuestra alegría, nuestra esperanza. Entonces, la iglesia es la que conoce el negocio de Dios y el sentir y el deseo de Dios, el cual quiere o el cual desea. Entonces la iglesia se acerca a la palabra, ve lo que quiere Dios y empieza, mira, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a Juan, capítulo 16. Entonces Dios, en su diseño divino, diseñó, permítame utilizar este término, un ente que se llama la iglesia. ¿Listo? La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hombres y mujeres de todos los tiempos y edades, que han sido sacados del mundo, eclesía, para adorar y servir a Jesucristo. Es un grupo de hombres y mujeres que pasó por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. ¿Listo? Pero también la iglesia es el lugar, permítame utilizar este término, insisto, no es un lugar la iglesia, pero es el lugar
o son las personas o es el medio que Dios va a utilizar para que podamos cumplir el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios, ¿cómo va a salvar a los hombres? Que Él creó. En esta era diseñó algo muy precioso que se llama la iglesia. Y la iglesia, que es la que tiene su palabra, sabe lo que quiere su Señor. Y cuando la iglesia sabe lo que quiere su Señor, entonces coloca diligencia en introducirse en lo que su Señor quiere. Y hay muchas cosas que nuestro Señor quiere. Pero una de ellas que estamos hablando es que todos los hombres sean salvos. Y para poder llevar a cabo eso que Él quiere, ha dado recursos a la iglesia para que lo haga. Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Esto, recuerde, Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, todo ocurre la noche que el Señor fue entregado. Todos esos 5 capítulos ocurren la noche que el Señor fue entregado. Todos ocurren en el mismo momento. ¿Listo? 16. Antes de pasar a orar por los discípulos, les habla de algo que ellos todavía no entendían bien, que la nación israelita no entendía bien. Ya lo había escuchado, pero aún no tenía claro quién era el Espíritu Santo. Entonces les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, cuando Él venga quiere decir cuando sea derramado en la creación. Hechos 2. Primero derramado sobre los judíos, Hechos 10 derramado sobre los gentiles. Entonces cuando Él venga, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que explicarlo así? Pregunto, ¿el Espíritu Santo es Dios? Por supuesto. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Por supuesto, porque tiene los atributos de la deidad. Entonces Él ha estado siempre en la creación. Aparece en Génesis 1:2, aparece implícito en el 1:1, aparece en Génesis 6 contendiendo, dice el Señor, no contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea, Dios le está diciendo, con esta generación ya no voy a tratar de que se vuelvan a mí, porque ya no contenderé más con ellos. Mas serán sus años 120 años. O sea, no quiere decir que el hombre a partir de ahí iba a vivir solamente 120 años. Lo que trata de decir es que le va a dar un periodo de tiempo prudente, 100 tanto de años, para que se arrepienta esa generación. Porque eso fue lo que demoró más o menos la construcción del arca de Noé. ¿Listo? Entonces vemos al Espíritu de Dios en el antiguo Israel, llenando a Besaleel para que construya el tabernáculo, etcétera, etcétera. Mire, haga una panorámica del Antiguo Testamento y se da cuenta que el Espíritu Santo siempre operó. Pero aquí el Señor Jesucristo se refiere es cuando el Espíritu Santo sea derramado en la creación. Cuando yo me vaya, Él vendrá. Y Él va a continuar el trabajo que yo inicié con ustedes. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok. Entonces, el Espíritu Santo va a ir a cada persona sobre la faz de la tierra a decirle: usted está en pecado. Y si usted no se arrepiente, ser humano, de ese pecado que es en Adán, entonces va a haber un juicio para usted. ¿Cuál es el juicio? La condenación eterna. Pero si usted se arrepiente de ese pecado, va a haber la justicia para usted. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo imputada a su vida. Pero resulta, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo no va a hacer eso. Hermano, ¿cómo así? Me está diciendo que lo va a hacer a los hombres de la tierra, pero ahora me está diciendo que no lo va a hacer. Sí, no lo va a hacer personalmente. Él no va a descender
y va a ir a cada persona de la tierra a decirle, mire, usted está en pecado, arrepiéntase. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Por la iglesia. A través de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de los que tienen la experiencia de la salvación, es que le va a decir a los hombres, hombre, arrepiéntanse. A través de la iglesia. Hermano, ¿usted por qué no comparte las buenas nuevas? Porque el Señor dijo que el Espíritu Santo es el que les va a dar testimonio, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Sí, pero ¿a través de quién? A través de los miembros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos introducimos en este mandamiento, estamos llevando a cabo el diseño y el propósito y llevando a cabo los negocios del Padre. ¿Qué es qué? Salvar a los hombres, hermano. ¿Usted ha visto la obra apostólica? ¿Usted ha visto cuál era el proceder de Pablo? Sé que todos no somos apóstoles, efectivamente, pero todos tenemos dones. Y todos tenemos, los creyentes, la experiencia de la salvación, hermano. ¿Usted cómo no va a poder hablar de lo que ya pasó en su vida? Le va a hablar a otros de lo que Cristo hizo en su corazón. Entonces la iglesia es la que entiende los negocios del Padre y se introduce en esos negocios. El cual quiere, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? Quiero que todos los hombres sean salvos. Ah, bueno, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo les he dado mi espíritu. Cuando Él venga a la iglesia, a través del espíritu y de mi palabra, usted va a ir a decirle al mundo, arrepiéntase. El espíritu convencerá, esa palabra convencerá en el griego es elenjo. ¿Sabe qué significa? Rearguir. Dejarlo convicto. Eso es lo que significa. O sea, le va a mostrar que es un pecador que necesita arrepentimiento. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y cuando le muestre que es un pecador, entonces van a surgir estas palabras. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me podrá ayudar? Ahora que sé que soy un pecador. Claro, nosotros sabemos quién lo puede ayudar. Es donde viene la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede ayudar. Te puede ayudar en esa condenación y en esa condición que tienes ahorita pecaminosa. Es el Hijo de Dios, la obra suficiente del Hijo de Dios. Hechos 2, Pentecostés. Vamos a Pentecostés. Hechos 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, versículos 46 y 47. Dice, esta es la iglesia primigenia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿cuál es el contexto de estos versículos que venimos hablando? El contexto es Pentecostés. El contexto es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la creación, primeramente en los judíos. ¿Listo? En ese contexto, que usted mira el 42, y perseveraron en la doctrina, y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, o sea, la idea es la misma. Hermano, ¿por qué nosotros no compartimos las buenas nuevas? Hermano, porque el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y estamos diciendo que sí, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero ¿cómo los añade? Capítulo 2 de Hechos. Pedro se levantó en Pentecostés. Dio a conocer la obra de Jesucristo.
en términos modernos nuestros, evangelizó. Cuando Pedro habla de la obra de Jesucristo, ¿qué sucede? Creen 3,000 personas. Entonces, ¿cómo añadía el Señor a los que van a ser salvos? A través de la predicación del evangelio, hermano. Uno de los negocios de Dios es que quiere que los hombres sean salvos. ¿Cómo van a ser salvos? Por la predicación del evangelio. Naturalmente hay otros medios en la Biblia que muestran que los hombres pueden ser salvos. Por ejemplo, ¿usted no ha leído noticias que en el mundo musulmán, que es tan difícil que llegue el evangelio, el mismo Señor se le ha aparecido a los musulmanes? Noticias cristianas aparecen mucho eso. Musulmanes, líderes de mezquitas donde el Señor mismo se le aparece, se convierten. Imagínense, el Señor mismo tiene que intervenir por lo difícil que es el evangelio allá. Allá está prohibido el evangelio. Allá es pena de muerte si lo toman a usted predicando el evangelio o reuniéndose. ¿Listo? Otra manera en que los hombres se convierten. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la creación misma es un testimonio de Jesucristo, de Dios. La misma creación es un testimonio de que hay un Dios que existe, que creó todas las cosas. Entonces hay hombres que viendo la creación dicen, verdaderamente existe un creador. Y cuando saben que existe un creador, se dan cuenta que ese creador tiene un hijo. Y llegan a la salvación. Hay literaturas antiguas que hablan de el testimonio que Dios dejó en los cielos. Hay un libro que se llama El testimonio de las estrellas, de Bullinger, se llama el apellido de él. Y este hermano, utilizando literatura antigua, aunque también está el libro más completo en inglés, este hermano, utilizando literatura antigua, decía que los antiguos veían en las constelaciones la obra de Dios, sino que el diablo, como quiere pervertirlo todo, tomó ese testimonio de los cielos y se inventó el asunto ese del horóscopo, de los signos del zodiaco, lo distorsionó. Pero había una obra legítima en los cielos, de el león, de la mujer, Virgo, estaba Cáncer, había una obra legítima, y viene el diablo y ¡pam!, distorsiona todo el asunto, hermano. Por ejemplo, hay una deidad antigua, una deidad en el antiguo Egipto que se llama Set. Es un demonio. ¿De dónde toma el nombre? Tercer hijo de Adán. Entonces coge y distorsiona lo bueno de Dios y le da otro rumbo. Imagine, mire, por ejemplo, la línea de la mujer en Génesis y la línea de la serpiente. Aparecen dos Enoc. ¿Me entiendes? Entonces, los hombres también creen así. Romanos 1:20. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas. De modo que ninguno tiene excusa. O sea que la creación es un testimonio de la existencia de Dios. ¿Usted me entiende? No la astrología, astronomía. ¿Listo? Ella dice que hay alguien sobrenatural, superior, que tiene el poder para hacer todas las cosas que nosotros vemos. Y los hombres antiguos no respondieron a ese testimonio. Antes terminaron adorando la creación. ¿Qué pasa hoy con los panteístas? Todo es Dios. La luna es Dios, el sol es Dios, la cucaracha es Dios. Todo es Dios. Pero mayormente lo que Dios utiliza para llevar a los hombres a la salvación, para poder cumplir el negocio de Dios, es la iglesia. La iglesia es la que posee el Espíritu Santo inhabitante en su corazón. La iglesia tiene un poder sobrenatural. ¿Qué son los dones? Los dones finalmente es un poder sobrenatural que nos da Dios para que podamos ejercitar nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Los que estuvieron en neumatología saben qué es eso. Entonces, ese poder sobrenatural es el que nos capacita, ¿para qué? Para poder llevar las buenas nuevas a las personas, para que se salven y así
¿Sabe qué pasa cuando Dios va salvando personas en una ciudad? El reino de Dios se va extendiendo. Mire, hermanos, la tierra, Dios quería llenarla con hijos sin pecado. Dios quería que Adán y Eva tuviesen hijos sin pecado y poblaran la tierra. Y la tierra entera fuera el reino de Dios, con hijos sin pecados. El hombre cae, por ahora ese propósito no se cumple, pero ahora hay algo que el reino de Dios es la iglesia. Ese es el reino de Dios. Cuando Dios salva a más personas, el reino de Dios se va extendiendo, hermanos. Va avanzando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo los negocios de Dios. ¿Acaso no somos siervos del Altísimo? ¿Acaso no somos servidores de aquel que nos compró a precio de sangre? Esto hace parte de su negocio, salvar personas. Y la iglesia es la encargada, la que tiene el mandamiento, la palabra y el espíritu para hacerlo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor muere y los discípulos estaban escondidos porque tenían miedo, etcétera, etcétera, ¿cierto? No podían evangelizar ni a un gato. Ahora resultó por ahí una predicadora evangelizando a los monos. Estamos llegando a un punto. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo con poder sobre ellos, son investidos de poder. El que se le atraviese por delante lo evangelizaban, hermano. No escatimaban oportunidad para dar a conocer las buenas nuevas. Yo sé que la experiencia de cada uno de nosotros es casi similar. Muchos de nosotros, cuando el Señor nos salva, al principio a nosotros nos da temor y miedo de comunicar el evangelio. Muchos lo hemos tenido. En mis primeros años, ya hace casi 20 años de cristiano, uno como que le daba, no sé, no sentía seguro, no tenía los argumentos, etcétera, etcétera. Bueno, pero hermano, ¿usted se acuerda la primer persona que usted evangelizó? ¿Usted no se acuerda cómo rebosaba de alegría su corazón porque una persona creyó en Jesucristo porque usted le predicó? Yo me acuerdo, hermano. Ahí me acuerdo como si fuera ayer, una chica arrodillada creyendo que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, yo lloraba de la alegría, hermano. Ese es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos un trabajo doble, que es lo que estamos mirando. Entonces, el primer trabajo es, por el Espíritu Santo inhabitando nuestros corazones, vamos a convencer al mundo. Convencer es reargüir, dejar al descubierto que el hombre es pecador, así como lo hicieron con nosotros. Y que el pecador y la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros somos los encargados de reargüir al mundo y decirle: mundo, usted está en pecado, ¿cierto? Entonces Pedro, cuando evangeliza, entonces dice: el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. En la medida que iban predicando, las personas iban creyendo. Bueno, 3,000 se convirtieron. Eso lo dice el texto. Luego dice que ¿cuántos otros se convirtieron? 4,000 se convirtieron. ¿Cómo se convirtieron? El Señor no se le apareció a los 4,000. Los apóstoles, los discípulos, estaban anunciando el evangelio de Jesucristo, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el negocio del Señor. Uno de los negocios del Señor. El Señor tiene muchos negocios. Uno de los negocios del Señor es salvar a los hombres para que los hombres no se vayan para el infierno, hermano. Ese es uno de los negocios del Señor. Amén. Segundo aspecto del negocio del Señor. Volvamos a 2 Timoteo. A 1 Timoteo 2:4. No mire la hora. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y... no solo quiere que sean salvos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios salva a una persona? ¿Qué vamos a hacer cuando una persona es salva? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, mire, hermanos, nosotros sabemos que la iglesia es un organismo vivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto, porque la iglesia es comparada con el cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de un relacionamiento de vida. ¿Listo?
Pero hermano, la iglesia en los primeros siglos, y en esta que estamos leyendo acá, en el primer siglo, era una iglesia organizada. Tenía un cronograma de actividades bien organizadas para cumplir la segunda parte de 1 Timoteo 2:4. ¿Usted quiere ver el plan que tenía la iglesia bien diseñado? Hechos 2:42. Y perseveraban en. O sea, tenían un programa bien definido para esta segunda parte de 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Leí la Biblia textual ahorita porque la palabra más exacta no es solo conocimiento. La palabra griega para conocimiento es gnosis, pero en el texto griego aquí aparece epignosis. Así. Epi es una preposición que es como hacia arriba. Eso es como la que significa esta preposición. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los hombres que salva a través de la iglesia? Los va a llevar a un conocimiento alto, un conocimiento desde lo alto. ¿Qué es ese conocimiento? Entonces, ahorita venimos a que la iglesia tenía un programa bien definido. Hermano, la edificación de la iglesia no era etérea, no era sin forma. La edificación de la iglesia era algo definido. Los apóstoles tenían definido qué debían hacer para que los hombres que Dios salvara llegaran a la epignosis. O sea, esa palabra epignosis en otros términos de la Biblia, que son sinónimos, yo sé que lo va a entender cuando lo diga: edificación, maduración, perfeccionamiento. Todos estos términos son sinónimos de epignosis, pleno conocimiento. Entonces la iglesia tenía un programa bien definido qué hacer con las personas que salvaba. ¿Qué hacía con los que salvaba? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en el aire? ¿Los montamos en una nube? ¿Le damos un arpa para que salte de nube en nube cantando cancioncitas? No. La iglesia tenía un programa definido para llevar a los hombres a la epignosis, para edificarlos, hermano. Y eso lo aprendemos nosotros de la iglesia. ¿Y sabe quién más? Pablo. Pablo fue un hermano como apóstol que nos enseñó el doble trabajo de edificación y maduración de la iglesia. ¿Listo? Entonces, en la iglesia hay muchos trabajos que hacer, pero uno de ellos, porque finalmente usted no puede llevar un inconverso a la madurez, ¿o sí? Madurará en el pecado, madurará en hacer el mal, pero usted no puede llevar un inconverso a la maduración. ¿Por qué? Porque para llevarlo a la maduración debe poseer el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él, y si no es de él no puede madurar. Solo van a madurar, van a ser edificados, perfeccionados los que poseen el Espíritu Santo. Entonces, después de salvar, Dios diseña la iglesia con un propósito muy definido: edificar, llevar a la madurez, llevar a la perfección, hermanos. ¿Listo? Y la iglesia tenía un programa bien definido. Perseveraban en. ¿Se lo conoce? Hechos 2:42. En la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. O sea, no era algo etéreo, era algo definido. Nuestro hermano Ni, de la China comunista continental, ellos tenían, es que muchos de nosotros no lo sabemos, pero el hermano Ni tenía un programa de formación para los creyentes nuevos. Y hay un libro que se llama así: Mensajes para creyentes nuevos. Toda persona nueva que iba salvando, empezaban a enseñarlo en esos mensajes. Y después tenía un programa definido. Yo tengo el programa que él tenía, aparece en uno de los libros. El programa definido para la formación de los líderes de las iglesias. Entonces, hermanos, ni la iglesia antigua, ni los hermanos que estamos hablando, era una edificación etérea.
Ellos tenían programas definidos, qué es lo que íbamos a hacer, qué vamos a hacer hoy, en qué vamos a trabajar hoy con los hermanos, qué necesitan los hermanos, ¿cierto? No era algo así al aire, todo espiritualoide, era algo definido para llevar a los hombres a la madurez. Entonces vamos a mirar el ejemplo de Pablo. Vamos a mirar el ejemplo con la iglesia en Éfeso. Vamos a ir a Hechos 19. Hechos 19. Pablo, este es el tercer viaje apostólico. ¿Listo? Este es el tercer viaje apostólico. Ahí lo vemos en Hechos 18, 22. Él fue nuevamente a Antioquía. Pablo, para ser enviado a la obra apostólica, siempre que salía era enviado por la iglesia donde vivía, Antioquía. La iglesia donde él se sujetaba, la iglesia que lo regulaba, la iglesia que lo enviaba, etcétera, etcétera. Nosotros como iglesia no podemos recibir a los que no son enviados por su asamblea local. Ese es el principio bíblico inmutable, hermanos. Nosotros no nos enviamos solos. Antes de venir para acá, los hermanos en la asamblea oraron por nosotros. Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Reconocemos que así es. Oramos. Y así lo hacía Pablo. La primera vez que salió fue enviado por la iglesia. Volvió con todo lo que el Señor hizo y volvió a salir, la iglesia lo volvió a enviar. Volvió a llegar y el tercer viaje otra vez volvieron a enviarlo. En ese tercer viaje fue cuando lo encarcelaron, el primer encarcelamiento. Ya Pablo había pasado por Éfeso. Hechos 18-19 había pasado por Éfeso, ¿cierto? Dejó allí a Aquila y Priscila y siguió para Antioquía. Bajó a Cesarea y llegó a Antioquía, la ciudad donde él vivía. La ciudad donde había trabajado, donde había enseñado, donde había pastoreado, etcétera, etcétera. Llega ahí y otra vez los discípulos lo envían y sale al tercer viaje apostólico, no misionero, apostólico. ¿Listo? Entonces, llega a Éfeso nuevamente, ya Apolos, que también era un apóstol del Espíritu, había trabajado, y llega Pablo, y vamos a leer el versículo 8, vamos a ver el versículo 8, después de los 12 hombres que reciben el Espíritu Santo, 19 de Hechos 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, escuche su Biblia, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué vemos acá? El trabajo apostólico. Pablo llegaba a una ciudad. Lo primero que hacía Pablo era ¿qué? Buscaba una sinagoga. ¿Por qué? Por el mandamiento de Jesucristo. Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también creo que Pablo lo hacía también por otra razón, aparte del mandamiento del Señor. Y era que, hermanos, mire, lo que pasa es que para nosotros la evangelización es más diferente que en los tiempos apostólicos. Porque, por ejemplo, en los tiempos apostólicos, digamos los romanos. Los romanos eran enotistas. ¿Qué es eso? Enotista es una persona de una cultura que adora muchos dioses y tiene un dios principal. Entonces, por ejemplo, digamos de los griegos, ¿usted sabe cuántos dioses griegos hay? Entre comillas, muchísimos. Pero hay un dios principal de los griegos, Zeus, era el dios principal de los griegos. Entonces, evangelizar a un pagano en ese tiempo, estas personas eran completamente idólatras. Tenían una parranda de muñequitos a los que le oraban, hermanos. Muchísimos. Muchísimos muñequitos a los cuales les oraba, los veneraban, le quemaban incienso, etcétera, etcétera. En cambio a nosotros, a menos en nuestro continente, en este país, la mayoría de personas ha escuchado de alguna manera que existe Dios. Y ha escuchado de alguna manera por ahí el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué se lo digo?
porque a nosotros, a este continente, entró el romanismo. Hermano, pues es que el romanismo, mire lo que hizo, que se robó el oro, que mató... Exactamente, fue verdad. Pero a pesar de todo eso, con ellos se escuchó por primera vez en este continente que alguien que se llamaba Jesucristo existía. Pablo decía así: me gozo aunque prediquen a Jesucristo por contienda, por vanagloria. Lo están predicando. Entonces, de alguna manera, nuestro continente se llegó a escuchar que existía alguien llamado Jesucristo. Distorsionado, sí, pero cuando usted le hablaba a alguien ya, sí, claro, yo he escuchado quién es Jesucristo. Yo he escuchado yo he escuchado por ahí que es el Hijo de Dios, no sé. Sí, claro, ese Jesucristo es el que le voy a predicar. Era diferente. ¿Listo? Entonces Pablo, un pagano de eso se convertía. Tenía que empezar Pablo un proceso de cero para formarlo en el conocimiento de la ley, porque todavía no estaban completas las cartas del Nuevo Testamento. Porque en base a qué predicaban los apóstoles en ese primer siglo, antes de la ley, antes de las epístolas. Claro, antes de que el Nuevo Testamento fuera confeccionado, el canon del Nuevo Testamento, los apóstoles se predicaban ¿con qué? Con la ley. Pablo entraba a una sinagoga, Apolos entraba a una sinagoga, y con la misma ley el Antiguo Testamento le decía: mire, esto muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mientras se confeccionaba el texto del Nuevo Testamento, esos discípulos que iban a caer en la iglesia, nuevos convertidos, iban a liderar la iglesia. ¿Qué tenían que hacer? Pablo tenía que formarlos en el conocimiento de la ley. Entonces, cuando Pablo llegaba a una sinagoga y se salvaba el principal de la sinagoga, que era el pastor, para que me entiendan en términos modernos, ¿sabe cuántos años se ahorraba Pablo de instrucción a ese hombre? Tenemos el principal de la sinagoga que se convirtió. Ahora lo que conoce de la ley, se le va a revelar la obra de Cristo, hermano. Yo creo que Pablo también hacía esto por estrategia. Pero lo hacía primeramente porque el mandamiento del Señor. Entonces, listo, llegó Pablo, como hacía siempre, evangelizaba. Cuando no había sinagogas, se iba para el parque, se iba para un lugar público, evangelizaba. Y aquí vemos nosotros que él habló, personas creyeron, ¿cierto? Unos se endureciendo, no creyendo. Esto es muy importante, esta palabra no creyendo, hermano. No creyendo. Maldiciendo el camino. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Los que habían creído de la sinagoga y de los que evangelizó, se los llevó aparte a una escuela. Se cree que era una escuela de retórica. ¿Qué era retórica? La retórica en los tiempos bíblicos era el arte de poder tener una oratoria convincente, y también se enseñaban temas legales, ¿sí? Es como lo que hacen más o menos hoy los abogados, la oratoria de los abogados. Entonces Pablo, no sabemos cómo conoció a Tirano, no sabemos si Tirano le cobró por ese tiempo, o sea, no sabemos nada, porque en la historia de la iglesia, en la patrística, no dice nada acerca de Tirano, no hay muchos detalles. Solo sabemos que apartó a los discípulos, los que creyeron, y durante 2 años estuvo, ¿qué? Enseñándoles, llevándolos a la madurez, llevándolos al pleno conocimiento de la verdad. Ya los discípulos con ese tiempo y con la enseñanza ya conocían las cosas, ya no solamente desde lo terrenal, sino que conocían las cosas desde un punto de vista más alto, hermano. ¿Listo? Pero ahí no terminaba el trabajo de Pablo. Pablo invirtió tiempo en edificar a los hombres que salvaba. Invirtió tiempo en mostrarle quién era Dios, la obra de Dios, la obra de Jesucristo, la salvación. La salvación no era por obra, era por fe, etcétera, etcétera. Pablo invirtió tiempo fundamentando a los creyentes nuevos para que maduraran. Pero al mismo tiempo, por eso hablamos que la iglesia tiene un programa bien definido para la edificación, para llegar al pleno conocimiento de la verdad. Al mismo tiempo que Pablo trabajaba con la iglesia, ¿sabe qué más hacía? Trabaja con los líderes de la iglesia. Hermano, ¿en la iglesia hay líderes? Sí. ¿Usted ha leído su Biblia? Ancianos, obispos y pastores. Esos son líderes de la iglesia. Entonces Pablo también, aparte de invertir tiempo en la iglesia para que madurara, para que creciera, para que fuera perfeccionada, para que llegara a la epignosis, que finalmente es el negocio de Dios, también Pablo le invertía tiempo a los líderes de la iglesia.
dedicaba tiempo a instruir a los líderes de la iglesia. Porque mire, hermanos, uno de los grandes problemas del cristianismo hoy es los líderes de la iglesia. Cuando tenemos líderes sanos, tenemos iglesias sanas. Cuando tenemos líderes que no son sanos, tenemos iglesias con prácticas antibíblicas, con prácticas que deshonran al Señor, hermano. Por eso Pablo entendía el valor de instruir a los líderes. Con la venida del hermano Gerson nos ayudó mucho a entender lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué hizo entonces Pablo? Instruyó a Timoteo. ¿Qué hizo Timoteo? Instruyó a los líderes de la iglesia. ¿Qué tenían que hacer los líderes de la iglesia? Instruir a otros. Eso fue muy importante para que nosotros podamos entender la necesidad de tener un programa bien definido en la asamblea, hermano. Entonces, Pablo aquí vemos que cogió a los discípulos y los edificó. Pero en Hechos 20, vamos a ir a dar la vuelta a la página. Versículo 31, contexto. Bueno, Pablo sigue su viaje apostólico. Después de Éfeso, pasó a Macedonia, pasó a Grecia, pasó a Troas, y estando en Troas, viajó a Mileto. En Mileto, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Recuerde que aquí en Hechos 19 estaba comenzando la iglesia. Ya habían pasado varios años y ya la iglesia tenía ancianos. Entonces Pablo, no sabemos cómo, pero manda algún mensaje, le dice a los ancianos de Éfeso: hermanos, necesito hablar con ustedes. Necesito que viajen a Mileto, donde estoy yo, para que hablemos. Es la última vez que vamos a hablar. ¿Los ancianos cómo? Y se fueron los ancianos para Mileto. Llegaron a Mileto y Pablo habló con ellos. Y ahí usted puede leer, Hechos 20, 17 en adelante, puede leer todo lo que Pablo le dijo a los ancianos. Muy revelador y muy importante. Y a los ancianos, las mismas le llama obispos y le llama pastores, por eso creemos que está en la misma persona. Mire lo que les dice. Por eso es que entendemos que no solamente invirtió tiempo en la iglesia como tal, para ayudarla a madurar, ¿cierto?, sino que también invirtió tiempo en los líderes de la iglesia. Texto, Hechos 20:31. Por tanto, está hablando con los ancianos. Velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿A quién? A cada uno. ¿Quién es ese cada uno? Los ancianos, hermano. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué vemos entonces? Vemos el doble trabajo de Pablo, ayudando a que la iglesia, a través de la enseñanza de la palabra, una enseñanza pura, una enseñanza eficaz, una enseñanza verdadera, ¿cierto? A través de la enseñanza de la palabra, exponiendo lo que decía la palabra, una enseñanza sistemática. A través de esa enseñanza fue ayudando a que la iglesia madurara, creciera. Pero al mismo tiempo está haciendo un trabajo con los líderes. Y le dice: ustedes saben, 3 años, yo he invertido tiempo día y noche a cada uno de ustedes, trabajando con ustedes y amonestándolos a ustedes, hermano. Entonces nosotros, porque la palabra es para aplicarla, desde que entendimos estas situaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra asamblea local? Al ver estas cosas, nosotros decidimos en nuestra asamblea local tener un tiempo para invertir en los hermanos que tienen llamamiento al servicio al Señor. Necesitamos dedicarle tiempo a nuestros hermanos para que tengan una buena base bíblica, para que sean líderes saludables, para que ayuden a la iglesia, que sea una iglesia saludable, espiritual, con prácticas bíblicas. Y aparte usted empieza a mirar ya la dinámica de la iglesia. La iglesia debe reunirse a orar. Una iglesia bíblica debe reunirse a orar. Hermano, ¿usted por qué dice eso? Hechos 2:42. Y perseveraban en oraciones. Perseveraban en las oraciones. Nos reunimos a orar como iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Usted tiene un tiempo para la enseñanza de la palabra en la iglesia. Ha enseñado a los hermanos qué es la doctrina de la salvación. ¿Saben nuestros hermanos qué es la expiación? La propiciación, ¿eso cómo se come? Entonces la iglesia en el primer siglo tenía un programa definido para cumplir el propósito de Dios y llevar a cabo el negocio de Dios. Entonces el negocio de Dios, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La iglesia tiene dos vías en las cuales trabajar. Tiene una vía, trabajar en los perdidos. Somos responsables porque tenemos el espíritu y la palabra de compartir las buenas nuevas. Esa es una vía de trabajo. Segunda vía, ¿qué hacemos con los hombres que se salvan? Vamos a edificarlos. Vamos a tener una edificación eficaz, no etérea. Cosas por allá en el aire. Cosas firmes, prácticas, porque ese es otro de los grandes problemas de nuestro tiempo. Hermano, no tenemos aspectos, no tenemos en nuestras iglesias, muchas veces carecemos de asuntos prácticos para la iglesia, hermanos, y lo dejamos todo al Espíritu. No, hermano, el Espíritu hará. ¿Estás seguro que el Espíritu hará? ¿Y por quién va a ser el Espíritu? ¿No va a ser por medio de la iglesia? Voy a poner un ejemplo muy rápido para terminar. ¿Usted ha leído Mateo 18, la disciplina eclesiástica? ¿Ya todavía sí? ¿Lo ha leído? ¿Ha leído las instancias de la disciplina eclesiástica? ¿Usted ha leído las epístolas en Apocalipsis? ¿Cómo Dios le reclama a una de las iglesias que no ejerció disciplina eclesiástica cuando los miembros estaban pecando? Entonces, hermano, si nosotros vemos a miembros que están pecando, dando un contratestimonio del Señor, ¿no cree que tiene la responsabilidad bíblica y espiritual de hablar con ese miembro de acuerdo a lo que dice la palabra? El Señor hará, ¿no te dejó el mandamiento para que lo hagas en un buen espíritu? Hermano, el Espíritu hace, pero hace por medio de la iglesia. Nunca olvidemos eso, hermano. El Espíritu hace por medio de la iglesia. Y Dios recriminó duramente, creo, a la iglesia en Tiatira por dejar que aquella mujer que se llamaba Jezabel seduciera a los siervos y los llevara a fornicar. Entonces Dios también tiene algo contra las iglesias que ven a sus miembros pecando y se hacen de los oídos sordos. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con este ejemplo? Hermano, que el Espíritu hace, pero es a través de la iglesia. ¿No lo dice el texto? ¿Sí? El texto muy claramente en Mateo 18, para no pues citarlo así, pero quiero leer una partecita solamente para que lo entienda lo que estoy tratando de decir. Muy rapidito y con esto ya terminamos. Mateo 18 dice: por tanto, si tu hermano peca, repréndele estando tú y él solos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos eso y no hacemos nada? Ahí no dice el Señor Jesucristo que hay que hablar con él a solas, primeramente. Entonces, si usted lo ve pecando y dice, no, el Espíritu hace, ¿el Espíritu no le está mostrando a usted lo que debe hacer a través de la palabra? ¿Qué Biblia está leyendo usted? Cuando nosotros no intervenimos en eso, entonces Dios va a intervenir en la asamblea y va a ser peor, hermano. Va a ser mucho peor. ¿Sabe qué? ¿Hasta qué punto llega? ¿Usted recuerda la iglesia en Éfeso? ¿Recuerda? La iglesia o el candelero puede ser removido. Hay una figura de esto que aparece en el Antiguo Pacto y es el lepra en la casa. ¿Usted ha leído eso en Levítico 13, 14? Habla de lepra en la piel, lepra en la ropa y lepra en la casa. Entonces en la casa, cuando se veía que había lepra, entonces lo que hacían era que limpiaban primero la lepra. La limpiaban ahí y esperaban 7 días para ver si volvía a aparecer. El sacerdote era el encargado de eso. Entonces si volvía a aparecer, entonces la piedra tenía que ser quitada de la lepra, de la casa. Esta es una figura bien importante de lo que es la iglesia. Y la piedra, y cuando se quitaba tarde la piedra, ¿sabe qué sucedía? Había contaminado toda la casa. ¿Y sabe qué decía? ¿Qué dice el texto?
tenía que derrumbarla y quemarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué trato de colocar con este ejemplo? De que el Espíritu hace a través de la iglesia. Que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio por la iglesia. Que el Espíritu hace a través de los miembros de la iglesia, formando la iglesia, capacitando la iglesia, corrigiendo la iglesia, amonestando la iglesia, enseñando la iglesia, instruyendo la iglesia, a través de los hombres que están en la iglesia. No es algo etéreo, hermano, no es algo para dar en el aire, es algo bien definido. Entonces, la iglesia es la que conoce el negocio de Dios. Y porque conoce el negocio de Dios, es la que va a querer entonces llevar a cabo el propósito de Dios, hermano. ¿Listo? Libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.